Déjame explicarle a los televidentes, ¿pasó? ¿O estamos también, al menos la crisis sigue latente? Lo que pasa es que lo que dio origen a la crisis, que fue un evento internacional, eso sí se puede repetir, que fue la suba de la tasa de interés en Estados Unidos. No es que hubo una suba y no va a haber más por todo el año, se esperan 2 subas más. Lo cual tampoco quiere decir que cualquier suba de la tasa de Estados Unidos va a producir el mismo efecto que el de la otra vez, claro, el de hace pocas semanas. Pero sí, primero hay que tener en cuenta que va a haber 2 subas más de la tasa de interés en Estados Unidos. Vamos a ver eso cómo afecta a países como Argentina. Le pegó más a Argentina, le pegó a varios países, pero más a Argentina por su vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que es la vulnerabilidad de Argentina? Es cuentas externas desequilibradas, importamos más de lo que exportamos, la cuenta corriente, que sería la balanza comercial más la balanza de servicios, los intereses pagados por deuda, etcétera, negativa. Quiere decir que estamos gastando más de lo que producimos a nivel de dólares. Y el déficit fiscal, la otra cuenta negativa, que es, como ya se sabe, un gran déficit fiscal financiado por endeudamiento. Como Argentina necesitaba el endeudamiento para la transición de un plan gradualista de reducción del déficit, al producirse el evento de la suba de Estados Unidos, de la tasa, retiro de capitales, le pega más a Argentina y prácticamente lo obliga a una de 2 alternativas, o ajustar de golpe en shock, como se le llama, o, que se terminó haciendo, ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Es malo o bueno eso para vos? El fondo, si bien no va a ajustar en shock, Argentina este año había prometido el gobierno un déficit fiscal de 3,2% del PIB. Después anunció que va a ser un poco menos, de 2,7% del PIB. Ajuste en shock sería bajarlo a 0 de un año al otro. Muy difícil políticamente y duro socialmente de lograrlo. Ahora, ir al fondo tiene la ventaja que te ayuda a financiar estos 2 años hasta el 19, probablemente, si se firma un acuerdo conveniente, pero el fondo te va a exigir reducir el déficit no de 2,7 a 0 de un año al otro, pero seguramente te va a exigir ajustar más de lo que el gobierno había prometido. Claro, en principio, por ejemplo, no te va a financiar que 12.000 millones se vayan en turismo al exterior, por ejemplo. Claro, que eso no tiene que ver con lo fiscal, sino con que el tipo de cambio estaba bajo. Estaba bajo, lógico. Y ya con el nuevo nivel, si bien no es tan alto, pero me parece que el tema del turismo va a minorar un poco el déficit y va a mejorar un poco la competitividad. Quizás no sea suficiente, pero ¿qué pasa si el gobierno lo dejaba subir más al dólar en la turbulencia financiera? Que se podían contagiar y empezar el problema en los bancos, algo después de varias semanas de que podrían haberse ido saliendo capitales de Argentina. Por eso había que parar la suba del dólar y lo paró, como sabes, subiendo la tasa de interés al 40% y ofreciendo 5.000 millones de dólares a 25 pesos para calmar. Eso por varios días ha calmado, hoy subió un poco el dólar porque de nuevo hay algunos problemas a nivel internacional. Alfredo Blanco comentaba recién los problemas de Italia, por ejemplo. O sea que lo de estos días no tiene que ver a lo mejor tanto con Argentina. Sí podría Argentina nuevamente, a través de sus acciones, generar incertidumbre si se aprobase el proyecto de ley para retrotraer tarifas tal cual estaba inicialmente, porque básicamente una de las pocas cosas que estaba haciendo el gobierno para bajar el gasto público era subir las tarifas, que en realidad es pasarle la cuenta al sector privado, ¿cierto? Claro. O sea, más que un ajuste del sector público, es de las familias y de las empresas que tienen que pagar tarifas más altas, que como muchos decimos, estaban muy atrasadas, pero evidentemente ya están llegando a un nivel que pesan a las pymes, a algunas familias, les pesa demasiado. Por eso también me parece bien, algo que hablabas recién con Alfredo, el otro Alfredo, Esclarec, de que se puedan bajar impuestos sobre las tarifas de los 3 niveles de gobierno, nación, provincias, municipios, para aliviar un poco la carga de la suba del precio de generación. El de distribución ya subió en Córdoba y hace rato. Ocurría que en el Gran Buenos Aires la distribución también estaba y está subsidiada, cosa que no ocurría en el interior, porque está el precio de la generación de la electricidad y de la distribución. Con la diferencia que esta de Buenos Aires la pagamos todos. La generación estaba subsidiada en todo el país, pero la distribución estaba subsidiada casi, te diría, solamente en Buenos Aires. Y en el interior no, porque son empresas provinciales que habían ido trasladando su suba de costos a la tarifa.
Por eso es que son todavía mucho más bajas las tarifas en Buenos Aires. Entonces, si ese proyecto se aprueba, ¿cómo lo van a ver inversores, la gente que está en los mercados, en la bolsa, comprando, vendiendo bonos? Y van a ver como que la cuestión política está muy difícil de manejar. Si la oposición te aprueba un proyecto que te para el único ahorro grande que estabas haciendo en el sector público, y son esas cosas que por ahí traen de nuevo turbulencia, ¿no? Si bien Macri ha dicho que va a vetar esa ley si sale, ¿no? Están negociando, pero esa es la importancia. Es una importancia institucional, inclusive mirando hacia afuera. Es fiscal, pero también es de señal política institucional. Claro. De que Macri no tiene mayoría en el Congreso desde que inició la gestión, pero negociaba y con una porción del peronismo solía llegar a algunos acuerdos. En cambio, si no para este proyecto, que está bien, mucha gente pensará que bueno que vuelvan las tarifas a algún nivel del año pasado, pero, por ejemplo, eso consolidaría el hecho de que en Buenos Aires la electricidad vale la mitad que en Córdoba, por ejemplo. Así es. Se lo consolidaría. Así es. Yo diría, ¿por qué no ponemos primero las tarifas de Buenos Aires al nivel de Córdoba, Mendoza, Santa Fe? Y después hablamos del resto, como si, una vez que estén iguales, ¿no? Claro. Ese podría ser un ajuste. Ahora, aprobar eso va a consolidar esta diferencia inexplicable que hay en tarifas entre Buenos Aires y el resto del país, siendo que en Buenos Aires los salarios son mayores. O sea que no tiene ninguna explicación de por qué subsidiar más allá que acá. El dólar a 25 es un dólar razonable porque vos hablabas de la balanza comercial. En 2 años son casi 18.000 millones de dólares y con poco excedente exportable que tiene la Argentina, con una cosecha que ha fracasado, que va a fracasar en la cantidad de no solamente de quintales, sino por la sequía, lo cual pone también en evidencia un desequilibrio que va a ser muy difícil compensar con el nivel de exportaciones. Digo, ¿cómo se mira eso hacia el futuro? Argentina ya venía con exportaciones estancadas y en caída básicamente del 2012 en adelante. Primero porque bajaron los precios internacionales de lo que vendemos, después también por la caída del tipo de cambio en términos reales, o sea, la falta de competitividad cambiaria. Se lo trató de corregir en el 2000, apenas inició Macri, entre 2015 y al inicio del 16. Eso después se lo comió la misma inflación, además por esta política monetaria de tasas altas que termina apreciando el tipo de cambio, haciendo bajar el tipo de cambio. Y ahora volvió a subir a un nivel que a lo mejor no alcanza para generar un boom exportador, pero obviamente que es mejor que los 17,30 pesos del tipo de cambio de noviembre. Claro. Es una suba del 45%. Si la inflación sube menos de lo esperado, tras esa suba del tipo de cambio, la competitividad mejora. A lo mejor no alcanza, pero no es la misma situación de noviembre del año pasado. Yo creo que algo va a hacer caer las importaciones. Lo primero que va a afectar son las importaciones. Las exportaciones le cuesta más arrancar porque dependen también de otras cosas. Pero repito, no es el tipo de cambio que a lo mejor generaría un boom exportador, pero está mucho mejor que el de hace 6 meses atrás, ¿no? Entonces, la economía hasta febrero, marzo, venía con un crecimiento intermedio, apuntado a un 3% anual de crecimiento del PIB, aunque con mucha diferencia. Claro, muchos meses de crecimiento veníamos. El consumo masivo flojo, muy flojo, pero venía muy bien el consumo de durables, o sea, la venta de casas, de autos, de motos. El campo con un problema que lo genera el clima. Después, si el clima el año que viene es favorable, eso se arregla solo. Es decir, no es una preocupación de la política económica, sino simplemente fue mala suerte. ¿Qué cambio ahora? Ya dijimos, tipo de cambio más alto y tasas de interés más altas. El tipo de cambio más alto, algo le va a pegar a los precios y por esa vía el salario real. Y el salario real en los primeros meses de un año generalmente está cayendo, son salarios viejos con inflación nueva, además una inflación que había empezado a subir por las tarifas. Entonces se va a profundizar el problema del consumo masivo, la venta de alimentos, la venta en supermercados. Eso venía mal y va a seguir peor, inicialmente. Y con inflación. Por la inflación que va a carcomer el poder adquisitivo. Después, aquellos que venían muy bien, autos, motos, inmuebles, quizás ahora vendan un poco menos. La actividad va a seguir en términos positivos, pero con menor crecimiento. Estaban creciendo a 2 dígitos, la construcción cerca del 15% crecía hace algunos meses atrás, es probable que ahora crezca un poco menos. Por el crédito, que la tasa subió, quizás se desacelere un poco el crédito y además los tomadores mismos de préstamos ya
tienen un poquito más de temor de endeudarse que antes, por el tema de la uva y todas esas cuestiones. Entonces, los que venían muy bien van a estar bien, pero con menor tasa de crecimiento. Algunos que ya venían mal van a empeorar inicialmente, como el consumo masivo. El campo tiene el problema de la sequía. Pero el tipo de cambio es un poco más competitivo que el que había. Eso también genera alguna certidumbre, porque lo que te estaba por decir recién era que en los primeros meses del año la actividad venía a un nivel intermedio, pero uno veía las variables de fondo y decía, esto, de nuevo, déficit comercial, déficit fiscal, claro. ¿Cuánto dura esta expansión? Ahora va a dar una menor actividad inicial por lo que pasó, pero también uno dice, bueno, pero el tipo de cambio es más realista y ahora el déficit fiscal están obligados a bajarlo más rápido, con o sin fondo monetario, están obligados a bajarlo más rápido. O sea que esa incertidumbre que generaron esas dos variables ahora va a ser menor. Claro. Que eso uno podría plantear que es bueno a mediano plazo. Entonces, si se normaliza lo financiero, si el dólar se estabiliza, no digo nominalmente, pero que acompaña la inflación y no más hasta fin de año, uno podría esperar que la actividad se resienta inicialmente, pero a lo mejor hacia el final del año empiece a recuperarse y en el 19 esté de nuevo en números. ¿No hay peligro de esta inflación? Estos meses, este trimestre y el que viene, prácticamente va a ser esta inflación. La inflación ya venía alta, va a ser un poquito más alta. No va a haber recesión, no te va a dar negativo, me parece. El número de actividad no te va a dar menor a cero, porque venía creciendo bastante bien, pero va a crecer menos. Además está el arrastre estadístico. En todo el año es probable que dé un crecimiento de entre el 1 y 1,5%, pero no una recesión. Pero en gran medida por el arrastre estadístico que se le llama, que tiene que ver con el hecho de que lo que va a impactar este año es más lo que venía creciendo antes la economía que lo que va a crecer de ahora hasta los últimos meses del año. Es decir, que esta inflación puede ser momentánea, meses. Claro, porque si hacia el final del año, el año que viene, se recupera la economía y de nuevo crece al 3%, la inflación no la van a bajar. Va a seguir habiendo una inflación quizás más baja que la que va a haber ahora en mayo, junio, que es probable que en alguno de esos 2 meses pase del 3% y se acerque al 4%. El ajuste puede haber, digamos, leía a Rosendo Fraga que dice que es probable que los conflictos sociales se aceleren a raíz de, digamos, los ajustes que tiene que hacer el gobierno y los que va a propiciar que se hagan por parte del Fondo Monetario. ¿Vos crees que puede ser? Sí, ya te digo, con o sin el fondo, lo que va a tener que ver el hecho de que esté el fondo ahora de nuevo en Argentina es que aquello que había que hacer sí o sí, el fondo te va a estar observando y seguramente te va a pedir más ajuste que lo que habría, pero tampoco va a pedir el shock, esto de pasar del gradualismo al shock. No creo que ocurra eso, porque justamente el financiamiento del fondo te permite financiar el gradualismo. Claro. Pero es probable que el fondo pida equilibrio fiscal para el 2020, o sea que el superávit, el déficit primario de 2,7 sea cero. Yo creo que va a apurar mucho la reducción del déficit, que en el 2020 sea cero, me parece que por ahí viene la mano, y que este año a lo mejor en vez de 2,7 sea 2,5, 2,3, y que el año que viene que hay elecciones que sea 1,2, 1,3. O sea que la escalerita de la reducción del déficit sea mucho más rápida. Me parece que eso es lo que va a ocurrir, y el gobierno va a tener que, además del tema tarifario, ver dónde recorta. Y bueno, uno ahí empieza a mirar los números y dice, bueno, a ver, el empleo público aumentó muchísimo en los últimos años, aumentó por más del 40% en una década cuando la población aumentó el 12%. No se puede explicar. Claro. Ahora también, la mayoría decimos, tampoco podés dejar miles de personas en la calle. Claro. Lo mismo pasa decimos, hay 2 millones de jubilados sin aporte. Bueno, pero ya están jubilados, por ley están jubilados. Entonces, ¿qué es lo que recortamos? Y me parece que se va a tener que cambiar un poco la óptica desde el sector público. Por varios años, ¿cómo funcionaba? Decíamos, bueno, a ver, el gobierno decía cuánto gastaba, cuántos empleados nuevos generaba el sector público, cuánto gastaba, después fijaba los impuestos altos para financiar ese gasto y que el sector privado se las arregle. O sea, que se ajuste el sector privado para financiar ese Estado. Y me parece que va a tener que ser al revés. El sector público va a tener que ver qué necesita el sector privado para competir, para exportar, qué impuestos, qué gasto público, y fijar sus variables del sector público para lograr eso en una cierta cantidad de años. O sea, cambiar la concepción. Entonces, si por ejemplo, está bien, no se puede echar a cientos de miles de empleados públicos nuevos, pero los salarios públicos, por ejemplo, han crecido más que los privados. Hay altísimos salarios en el sector público. A mí me parece que habría que recurrir
ajustes ya un poquito más ambiciosos, como por ejemplo que por un año los salarios públicos altos no suban. Claro. Por ejemplo, a partir de 2 salarios privados promedio. El salario privado promedio este año está en alrededor de 26.000 pesos. O sea, a partir de 52.000 pesos, el salario público que por un año No se mueva. no se mueva. ¿A quién afecta? A los que tienen buenos salarios en el sector público. Claro. Y de esa manera el sector público se va acomodando y no le pasa todo el ajuste al sector privado. Claro, Porque alguien paga el ajuste. por supuesto. Alguien paga el ajuste. Y además, digamos, tratando de que no pegue ahí donde hay más vulnerabilidad social, por supuesto. Pero un empleado público de más de 50.000 pesos de ingreso por mes no es un pobre, no es una persona vulnerable. No. Y es el sector público el que en estos últimos 15 años ha crecido demasiado y por ende le está generando todos estos costos y riesgos al sector privado.